Muy buenas tardes, bienvenidos un día más, una tarde más aquí a Teleonuba. Mucho que contar tras este parón, tras este receso con motivo de la Semana Santa que le hemos contado a través de las cámaras de Teleonuba y por supuesto también una semana de receso, de descanso para nosotros y para todo el equipo, donde también han tenido oportunidad de poder disfrutar en esta franja horaria justo de algunos de los mejores momentos también de la retransmisión de la Semana Santa. Hemos estado desde el Viernes de Dolores hasta el Domingo de Resurrección contándoles la semana más bonita y más apasionante que tenemos en Huelva, también en muchos municipios de la provincia, y que por cierto no acaba aquí, sino que también pueden consultarlo, pueden revivir de nuevo la retransmisión a través de nuestra web de Teleonuba a la carta, donde pueden ver todos los días, como digo, de la jornada del Viernes de Dolores hasta el Domingo de Resurrección, a través de nuestro canal de YouTube, a través de las redes sociales, donde también tenemos muchos momentos compartidos con todos ustedes. Les hemos llevado la Semana Santa a todos los hogares, nos consta que además fuera incluso de la frontera de nuestro propio país. Así que nada, nosotros retomamos ya la actividad normal, habitual de este programa, de mucho que contar, porque efectivamente hemos parado, pero la actividad de Huelva ha continuado y tenemos especialmente mucho que contar. Les adelanto que va a ser un programa muy especial donde vamos a tratar diversas realidades también que vive la sociedad onubense, en este caso relacionadas con enfermedades que tenemos que dar visibilidad en nuestra labor, esta labor de servicio también que hacemos a la ciudadanía. Y en este caso pues nos acompaña Esther Vázquez Limón, que es socia embajadora de la Fundación Pascual Maragall. ¿Qué tal? Buenas tardes, Esther. Buenas tardes. Bienvenida en primer lugar. Muchas gracias. Para poner un poco en contexto, hablamos de que íbamos a dar visibilidad a las enfermedades, en este caso. Esta fundación que principalmente pone su foco, pone su atención a la enfermedad que está muy extendida, ¿no?, que es el Alzheimer. Efectivamente. Esta fundación lo que hace es fundamentalmente investigar, centra su objetivo en adelantarse en la medida de lo posible al diagnóstico, que desde incluso 20 años antes de que aparezcan los síntomas ya está presente. Entonces está investigando todo lo posible para que cuanto antes podamos diagnosticar, antes podamos tratar y lleguemos a ese objetivo que tenemos, que es un futuro sin Alzheimer. Hablamos de una enfermedad también muy extendida, especialmente las personas mayores que sufren esta enfermedad. Yo te quiero preguntar también, ya que participas activamente de esta fundación, ¿cuál es tu vínculo con la enfermedad? ¿Cuál es tu vínculo con el Alzheimer? Pues mira, inicialmente mi abuela padeció Alzheimer, ella ya falleció, y actualmente desde 2017 a mi madre también le dieron el diagnóstico y bueno, pues comencé a tener relación con el Alzheimer, lógicamente en casa. Y concretamente en mi boda, en 2019, decidimos hacer una donación económica a alguna entidad relacionada con el Alzheimer y encontré la Fundación Pascual Maragall, con la que me vi identificada con los valores y decidí hacer allí la donación. Me hice socia económica normal, como somos de muchas asociaciones, y posteriormente en 2024 me llegó un email, de esos muchos que llegan, en el que pedían socios embajadores. Yo no sabía lo que era, de hecho es una figura bastante novedosa, no la conocía en otros términos, y rellené el formulario pensando que bueno, que eso quedaría ahí, pero al final resultó de ahí un proceso de selección, eran 140 candidaturas, nos hicieron entrevistas y eligieron a 3 candidatos, mi compañero Antonio, que está en Valencia, Ana, que está en Barcelona, y yo, que estoy en Huelva. La única de Andalucía, por tanto. Actualmente la única de Andalucía. Bueno, ¿y qué es eso? Cuéntanos un poco, ¿qué es eso de socia embajadora? ¿Cuál es la función? Pues la función no es más que dar visibilidad a la causa. Somos socios como otros cualquiera, somos socios que aportamos nuestra donación mensual, pero al final es cierto que estamos implicados porque la situación pues nos ha tocado de cerca. En todos nuestros casos, nuestros padres o madres han padecido o padecen la enfermedad. Y al final pues genera un vínculo y decides hacer un poco de altavoz y llevar la causa un poquito más lejos en tu día a día, donde pueda. ¿Y en qué se puede diferenciar? Porque claro, hablamos también fuera de cámara que por desgracia hay muchas enfermedades, pero al revés por fortuna, por el contrario por fortuna, hay muchas asociaciones, muchas fundaciones donde poder elegir y donde poder destinar a hacer cualquier aportación económica. ¿Qué diferencia a esta fundación, a la Fundación Pascual Maragall, con respecto a otras entidades también relacionadas con el Alzheimer? Así es. Bueno, aquí hay que destacar que las AFA, las asociaciones de familiares de Alzheimer, tienen una labor fundamental
en el cuidado tanto de personas que padecen la enfermedad como de los cuidadores. Es muy importante la labor de la AFA en el día a día, porque ellos cuidan a las personas con Alzheimer, tienen allí su sede en todas las ciudades, incluso en las provincias, y hacen una labor importantísima de cuidado, incluso grupos terapéuticos relacionados con los cuidadores. En AFA Huelva, por ejemplo, tenemos el jueves del cuidador, que eso es una labor magnífica, porque al final los cuidadores es cierto que postergan su vida para cuidar a la persona que les necesita. Pero esto, bueno, es una labor complementaria, porque al final es cierto que a través de la investigación es la forma que tenemos de abordar, de poder cambiar el futuro, de llegar a encontrar esos biomarcadores que están presentes en el cuerpo antes de que la enfermedad aparezca. Y aquí es donde la Fundación Pascual Maragall tiene también un centro de investigación propio muy fuerte, el BBRC. Son 300 personas trabajando allí, y yo al final lo que he visto en este año que he sido embajadora, que hemos tenido acceso con total transparencia a la Fundación y a todo el equipo, es que realmente ellos creen en un futuro sin Alzheimer y trabajan todos los días por ello, y todas las personas que allí están involucradas en la causa. Importantísimo. Me gustaría tratar precisamente, ya que los han nombrado, la investigación y también ese cuidado por parte de los familiares, pero permíteme un segundo, porque también, como cada día, abrimos ventanas, en este caso con nuestra compañera Amalia Flores, que está por aquí por las calles de Huelva, porque ya han pasado unos meses, pero seguimos teniendo muy de cerca, ahí te tenemos, compañera Amalia, seguimos teniendo muy de cerca a ese accidente ferroviario y, por supuesto, a esas víctimas que sufrieron el accidente, familiares también. Y precisamente en el día de hoy vas a hablar con una de las compañeras del diario Huelva Hoy, del diario digital Huelva Hoy, que ha podido hablar, que ha podido entrevistar a algunas de esos familiares de víctimas y propias víctimas. No sé, cuéntanos si hay algunas novedades. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Sergio. Y en efecto, como mismo dices, hoy conversamos con Ana Amador. Quizás su rostro no le sea familiar. Es uno de los que está detrás del diario Huelva Hoy, de las personas que siguen dando voz a esas víctimas y familiares del accidente de Adamuz. Y es que dentro de solo unos días cumpliremos 3 meses de este trágico accidente y todavía Huelva quiere respuestas. Pero vamos a preguntarle a la propia Ana, ella que es portavoz de estas víctimas y que nos cuenta cada día esas historias de los familiares y de las víctimas del accidente de Adamuz. Primero vamos a ver su parte emocional. La bienvenida a nosotros aquí a Mucho que Contar. Cuéntanos un poco. Muy raro. Cuéntanos un poco, porque es que ella, como no es periodista televisiva, le choca un poco el tema de la televisión y sin embargo luce muy bien y nos va a contar una historia lindísima. Bueno. Y es que es muy difícil como periodista llegar a las víctimas y tocar esa parte emocional, ese corazoncito que quiere la gente de Huelva leer en el diario digital Huelva Hoy. Bueno, pues yo simplemente quería dar voz a las personas que creo que lo necesitan, porque están viviendo un momento horrible y necesitan expresarse simplemente y sobre todo saber que ellos no van a parar y que están luchando por que se haga justicia y porque se cuente la verdad. La primera entrevista que hiciste fue la de Fidel Sáenz, amigo de esta casa, conocido también, que hemos visto sobre todo en redes sociales el eco de su participación, incluso en la Semana Santa vimos algunas levantas también para él. Cuéntanos un poco cómo fue esta primera entrevista. Pues sinceramente, cuando me plantearon hacer la entrevista, pensaba que no me la iban a dar, porque no es una persona que sea propicia a dar entrevistas, es bastante reservado. Sin embargo, le llamé por teléfono, me lo cogió y yo creo que en el fondo pues, se desahogó y nos vino bien a los dos. Fue una conversación sincera e interesante. Hay veces que a Fidel pudiera vérsele como una persona fuerte, sin embargo, ¿cuál fue el Fidel que Ana vio en esa entrevista? De toda la conversación había momentos en los que él se rompía y era simplemente cuando iba hablando del trayecto desde Huelva hasta Adamuz, en el que no sabía si su madre, sus hijos, su sobrino, su hermano, no sabía nada de ellos, no sabía cómo se encontraban. Entonces, cuando recibió la llamada por parte de los servicios de emergencia que le estaban informando, tranquilizando y expresándole, ¿no?, cómo se encontraban sus seres queridos, en ese momento él se rompía porque decía, necesitaba esa información. Para mí esa información fue vital y yo creo que fue lo que más me llamó la atención y lo que hizo que él se rompiera en ese momento.
Uno de los elementos también más interesantes en esta entrevista, que la podemos ver, acceder también en todas las redes sociales, incluso en la página del diario Huelva Hoy, es que él se desmarca de estas críticas que se le hacen a los servicios de emergencia y al 112. Claro, porque él dice que él no lo vivió así y que ellos ahora mismo, por ejemplo, están bastante desmarcados de lo que es la asociación, porque están viviendo una situación en su familia, su hermano todavía tiene pendiente una serie de intervenciones quirúrgicas, está viviendo el duelo por la muerte de su madre, ¿no? Entonces, cuando él ve este tipo de declaraciones en las que se está criticando la descoordinación por parte del 112 y el 061 durante esos momentos tan críticos, él dice, yo no estoy de acuerdo con la asociación, estas palabras que están poniendo no salen de mi boca, a mí no me representan. Eso es lo que dijo y quiso que quedara bastante claro. Incluso él dice una frase que decía que era como una ruleta rusa. Sí, pero porque han salido unos informes de la Guardia Civil y dicen que todo apunta a una rotura de la vía y que hubo una bajada de la tensión de la que fueron conscientes en Renfe desde 22 horas antes y no hicieron nada. Por esa vía pasaron una treintena de trenes. Entonces, para él y para otros familiares, eso es una ruleta rusa porque cualquiera de esos trenes podrían haber descarrilado y, sin embargo, les tocó a ellos. Y no solamente un tren, es que fueron 2 trenes. Entonces, como él dice, siento que nos han puesto una pistola en la nuca y que esto ha sido una ruleta rusa y nos ha tocado a nosotros. Y bueno, en el caso de Fidel específicamente es familiar, pero también tuviste la oportunidad de conversar con Rocío Charneco, que fue víctima e incluso perdió a su pareja. Sí. Cuéntanos un poco de cómo fue esta entrevista con Rocío. Ay, Rocío es un amor, como yo siempre lo diré, Rocío es un amor y es una niña, bueno, una niña no, es una mujer de 36 años que ha tenido la desgracia de perder a su pareja. Pero hay una cosa que me llamó muchísimo la atención y es cómo ella considera que es una afortunada y que no tiene ni siquiera ni idea de cómo pudo sobrevivir a ese accidente porque fue brutal. Las heridas que sufrió fueron muy graves e incluso los médicos la informaron a su familia que no sabían si ella podría salir adelante porque los pulmones lo tenían muy mal. O sea que realmente ella se siente una privilegiada por haber podido sobrevivir a esa tragedia. La historia de Rocío es particular porque ella cuenta en esa entrevista que podemos ver en el diario digital Huelva Hoy que ella cayó en un hueco. Sí, ella iba hablando, ella estaba con el teléfono y dice que estaba bien, normal, como un viaje normal, y de repente notó como un pequeño frenazo y ya, porque salió despedida del vagón y cayó por la ventana de enfrente suya, ¿sabes? Y claro, cayó por un hueco. En el momento en el que volcó el vagón, al haber quedado ella en ese hueco, eso fue lo que la salvó, porque el vagón se le cayó encima. Entonces, ella todavía no entiende cómo ha salido esta, porque ha tenido mucha suerte. También se ve en esa entrevista donde ella hace referencia a que no solo el dolor físico, sino también el dolor emocional. Claro, porque date cuenta de que ella se está enfrentando a la realidad de unas heridas y unas secuelas duras, pero sobre todo a la pérdida de su pareja. Además, una muerte muy cruel. Entonces, como ella decía, tiene su proceso psicológico, está con su tratamiento y sus cosas, pero es algo que tiene presente las 24 horas. Así que va poco a poco, dice que hay momentos. Bueno, vamos a intentar retomar esa conexión con las compañeras Ana Amador y Amalia Ramos, que nos estaba contando precisamente las experiencias que había tenido haciendo las entrevistas a los diversos familiares y víctimas también del accidente ferroviario de Adamuz, que, como bien decía la compañera Amalia, casi 3 meses después, nosotros aquí desde esta casa, desde este grupo, seguimos teniendo muy presente y le intentamos dar voz en la medida de lo posible porque siguen exigiendo esa reparación, esa justicia y sobre todo saber la verdad, ¿no?, de todo lo que aconteció aquel trágico día. Nosotros hablamos aquí en Plató, sobre la Fundación Pascual Maragall, sobre la labor que hacen en cuanto al Alzheimer y hablamos también de la investigación, porque claro, ¿qué papel juega la investigación en una enfermedad como el Alzheimer? Pues al final lo es todo, ¿no? Porque hoy en día tenemos tratamientos de los síntomas,
las personas que tienen Alzheimer sí tienen un tratamiento sintomático, pero no hay tratamientos que realmente vayan al foco de la enfermedad. Realmente no se saben hoy en día las causas totales, se saben que hay factores de vida que empeoran, pero no sabemos, precisamente eso es lo que quiere la Fundación encontrar, esa chispa que denota que empieza a desencadenarse todo el proceso que posteriormente da lugar a los síntomas del Alzheimer. ¿Cuáles son esos síntomas del Alzheimer? Porque claro, de alguna manera podemos saber, tenemos algunos indicios de si una persona puede estar padeciendo, puede estar, digamos, incubando esa enfermedad. Bueno, pues es cierto que el Alzheimer está muy relacionado con los recuerdos, con la memoria a corto plazo. Normalmente los familiares, cuando notamos que algo no va bien, es cuando nuestro familiar afectado pues nos recuerda conversaciones muy recientes, pone cosas en sitios donde no, a lo mejor pone las llaves en el frigorífico, algunas cosillas así que tú dices, esto no es. También está muy relacionado con dejar de conocer, por ejemplo, el valor del dinero. Mi madre al principio a lo mejor le daba a un chico que estaba pidiendo en la calle 50 euros, entonces veíamos que ese tipo de cosas no eran conductas habituales. Y claro, cuando supongo que al igual que cualquier otra enfermedad, es difícil, ¿no?, el asimilar el principio, cómo se asume esa primera realidad cuando se tiene en casa, se tiene dentro de casa. Bueno, pues es cierto que como tú dices, todas las enfermedades son al final un jarro de agua fría, nunca esperamos que llegue a nosotros. Incluso cuando llega al principio pues lo negamos o no lo queremos ver, queremos buscar. Pero bueno, lo que hay que hacer al final es cuando la realidad llega a nuestras vidas, pues poner solución, intentar aportar nuestro granito de arena. En el caso del Alzheimer concretamente, pues buscar profesionales, buscar los tratamientos que ahora mismo hay y, como te decía antes, acercarte al AFA que tengas más cercano, porque ellos hacen una labor maravillosa de ayuda, de acompañamiento, también tienen muchísima experiencia, tanto en el trato a las personas afectadas como a los cuidadores y a los familiares, y parece que no, pero ayuda mucho, ayuda mucho. Porque claro, ¿cómo te cambia la perspectiva de verlo fuera cuando lo tienes dentro de casa? Se dice que el Alzheimer borra recuerdos, pero también es verdad que transforma familias. Al final es lo que te decía. Siempre hay una persona que tiene el papel de cuidador principal, que tiene que dedicar su vida a esa otra persona, y todo lo que hay alrededor pues tiene que adaptarse. Pero bueno, la vida es eso, cuando no te toca una cosa te toca otra. Tú bien lo has dicho al principio, hay muchísimas realidades en el día a día de muchas familias, siempre hay cosas duras, hay obstáculos en la vida, y lo único que podemos hacer es abrazar la realidad, aceptarla y en la medida de lo posible pues facilitarle a nuestra persona afectada, que es el principal afectado, y a nuestro cuidador principal la vida un poquito y hacérsela un pelín más fácil. Eso decíamos, además, que hay muchas realidades y nuestra intención es mostrarles las realidades que suceden aquí, muy cerca nuestra, en la provincia de Huelva, con las diferentes realidades que viven las personas con enfermedades y situaciones también complejas que se dan. Por tanto, cuando decimos que la salud es lo primero, sí que es verdad que cuando uno no se da cuenta hasta cuando le tocan, ¿no?, la salud. La investigación es muy importante en el día de hoy para prevenir porque veíamos ante un dato precisamente, y es que alrededor de 1 millón de personas aquí en España padecen a día de hoy esta enfermedad, padecen el Alzheimer, pero claro, estamos hablando de que se prevé, si esto sigue así por desgracia, que se duplique al llegar el año 2050, ¿no? Así es, así es. En principio la cifra, si continuamos como estamos, llegará a 2 millones de afectados en 2050, que es nada, dentro de 25 años o menos. Es importantísimo pues la investigación, y precisamente desde la Fundación Pascual Maragall se encargan de ello. Además desarrolláis actividades, también formaciones, porque claro, hablamos de la labor que tienen los cuidadores, que también lo sufren pues en primera persona, muy de cerca. Hablamos de que los propios enfermos sí que tienen algunos momentos, ¿no?, digamos de lucidez, de que se dan cuenta de que padecen la enfermedad, pero sí que los cuidadores en el día a día, en el transcurrir del día a día, son los que lo sufren en primera persona, ¿no?
Así es. Y por ello tenéis también actividades formativas dirigidas a ellos, ¿no? Eso es, también hay programas terapéuticos que se llaman online, que son 8 sesiones en 1 hora semanal, dirigidas, son grupos reducidos de 10 personas, el programa se llama Aprende a cuidar y a cuidarte, porque al final es importante que para poder cuidar a la otra persona también te cuides tú mismo y no te olvides de ti y tengas por lo menos una parcelita de autocuidado y de pensar también en que tú tengas cierto bienestar. Claro, ¿y cómo se hace eso? Porque a mí ¿cómo coges la balanza para no dejar de cuidarte a ti mientras cuidas a otra persona? Pues no es fácil, realmente no es fácil, porque esas personas cuidadoras se vuelcan tanto en su paciente que llega un momento en que se olvidan de sí mismos. Pero bueno, hay que encontrar momentitos, salir a tomar un café, no dejar de lado tus relaciones sociales, salir un rato a hacer ejercicio, un paseo, una música, pequeñas cosas, pero que no dejen de alegrarte en la medida de lo posible de los días, que al final es lo que tenemos. Y la gente además se preguntará en casa que cómo pueden contribuir con esta fundación. Les vamos a dejar un vídeo donde también les explicamos por parte de la Fundación Pascual Maragall cómo contribuir en esta campaña, en este caso. Una mañana que bajé a la cocina y me encontré a mi mujer llorando porque había olvidado la forma de cocinar un conejo. Confirmaron ya después de un tiempo que sí, que efectivamente era Alzheimer. Yo también conozco de experiencia de primera mano, porque mi abuela materna padecía Alzheimer y mi madre lo tiene ahora. Me encontré en Facebook una referencia de la función de la Pascual Maragall y me puse en contacto con ellos, me hice socio y ahí empecé a sentirme más acompañado. Yo creo que por un lado es tan importante la labor que hacen de investigación y por otra parte el acompañamiento que nos dan y ese apoyo tan importante que nos dan a la familia, porque es verdad que cuando el Alzheimer entra en la casa ya no solo arrasa con el paciente, sino con todo lo que tiene alrededor. Sí. No quiero olvidar nunca la fuerza de mi madre, su vitalidad, cómo llenaba cualquier sitio donde estaba. Mi madre me enseñó la importancia de sonreír siempre a todas las personas, porque nunca sabemos la mochila que lleva el que está enfrente. Y cuando sonríes, alivias. Yo tampoco quiero olvidar momentos que he vivido con Felisa. A ella las ha podido, en cierto modo, el olvido, pero son inolvidables. Pues ahí está la respuesta de por qué contribuir, ¿no? con esas historias, entre ellas la tuya, la de Esther, que también nos ha contado aquí. Yo creo que es bastante importante y que en el vídeo ese se refleja, además, es muy emotivo porque precisamente refleja la realidad, ¿no? Dos realidades que vivís dos personas, que habéis vivido dos personas con familiares muy cercanos, y que refleja la importancia de poder hacer alguna aportación, ya que tú comenzaste en ese momento a la hora de elegir dónde poder hacer esa aportación, y a partir de ahí pues estás completamente ligada a esta Fundación Pascual Maragall, donde, por cierto, quien esté interesado desde casa, ¿cómo puede hacerlo? ¿Cómo puede hacer esa aportación? ¿Cómo puede contribuir, aunque sea un pequeño grano de arena? Pues yo siempre lo digo, todo suma, todo lo que podamos aportar suma y construye una gran montaña. Al final podemos, por ejemplo, iniciativas solidarias, como puede ser una primera comunión, una boda, hacer una solidaria, contactar con la fundación y ellos te mandan material para dejar también huella y dar visibilidad, o bien simplemente quien pueda hacerse socio de forma recurrente, por ejemplo 10 euros al mes si puede, pues eso contribuye en gran medida. Y si no, pues simplemente aliviando, ayudando a una persona que tú sepas que tiene un familiar o que padece la enfermedad, dando un paseo con él, una charla, esas cosas también ayudan. Nosotros, por ejemplo, celebramos un evento este próximo jueves en La Casona
con la colaboración de Gemarrería, que es una farmacéutica sevillana que tiene una línea de cosmética. Vienen a dar una charla y el equipo de La Casona también nos ha brindado sus instalaciones y nos ha ayudado para que recaudemos los máximos fondos posibles para la investigación. Y la verdad que ha tenido una acogida impresionante, no nos esperábamos, hemos agotado plazas, incluso hemos tenido que ampliar el aforo. Qué bueno. Y luego, por ejemplo, este próximo domingo, el día 19, hay una marcha contra el Alzheimer de AFA, que te comentaba, de AFA Huelva. Ya es la edición número 30, la 30ª edición. Y bueno, pues comprando una camiseta, que la aportación son 5 euros, o simplemente yendo a la marcha solidaria, pues también colaboramos a dar visibilidad a la enfermedad, a sus cuidadores y a la realidad del Alzheimer. Fíjense que con qué poquito, ¿verdad?, podemos contribuir en algo, en este caso, pues al Alzheimer, a la investigación, a la visibilidad y a todo lo que concierne. Y por supuesto, si no se puede hacer ninguna aportación económica, pues el acompañamiento, que es muy importante, acompañamiento tanto a enfermos como a cuidadores que también necesitan de esa parte y de sentirse respaldados, de sentirse escuchados también, porque ellos también sufren la realidad muy de cerca. Pues Esther, muchísimas gracias por venir, por acompañarnos, por contarnos tu historia y por contarnos todo lo que hacéis desde esta fundación. Muchas gracias a vosotros por dar visibilidad, en mi caso al Alzheimer y a todas las enfermedades y realidades de la vida, y desde aquí mi ánimo y mi fuerza, sobre todo a los cuidadores y a los enfermos, que son los verdaderos héroes de esta película. Por supuesto que sí. Mandamos un abrazo, por supuesto, porque estoy convencido que, por desgracia, habrá mucho al otro lado de las pantallas y aquí en la provincia de Huelva y fuera de ella. Así que les mandamos un enorme abrazo, muchísima fuerza a seguir y, por supuesto, a la gente que pues, contribuya de alguna manera con esta causa, con esta enfermedad, como decíamos, con una pequeña aportación o simplemente con el acompañamiento, la escucha y la atención. Vamos a dar un salto, vamos a dar un pequeño pausa, el momentito de un café, porque vamos a seguir tratando, en este caso, vamos a dar visibilidad a otro tipo de enfermedades con otras asociaciones que también hacen una grandísima labor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Son las 5:32 para que vean que estamos en directo en este lunes, donde hemos tenido, ya le hemos dicho, le hemos comentado, las 2 semanas de descanso y de Semana Santa, por supuesto. Hemos tenido que cambiar la programación de Telenúa, como hacemos cada año, para contarles las semanas más apasionantes. Ya retomamos de nuevo nuestra actividad. En este caso, seguimos hablando aquí en Mucho que Contar en Telenúa, como cada tarde, donde hemos tratado el Alzheimer, y vamos a tratar otra enfermedad que quizás sea más desconocida, la enfermedad Dravet. En este caso nos acompaña Antonio Villalón, que es de la asociación Apoyo Dravet, el director. ¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Gracias por venir en primer lugar. Además, yo creo que es importantísimo poder contar qué es esta enfermedad para que la gente la conozca, porque claro, se trata de una enfermedad rara, ¿no? Una enfermedad rara, sí. Gracias a vosotros por la invitación. El síndrome de Dravet es una enfermedad rara, minoritaria. Ahora mismo, actualmente, en la provincia de Huelva hay, hasta donde yo sé, 2 niños diagnosticados, pues también hay problemas con temas de déficit de diagnóstico, se confunde con otras enfermedades raras. Hay 2 niños diagnosticados, como he dicho, uno es mi hija y otro chico que está en Moguer. Y el síndrome de Dravet es una enfermedad, es una mutación genética del gen SC1NA. Aparece en el primer año de vida, debuta con crisis epilépticas, son niños que son farmacoresistentes, no tienen un tratamiento específico para ese control de las crisis, con lo cual cada uno de ellos pues tiene a lo mejor una medicación, se va probando con distintos fármacos, que con el tiempo hay que ir ajustando dosis o cambiando de medicación porque se van haciendo, como he dicho antes, son fármacos resistentes, se van acostumbrando a esas medicaciones. La mutación genética no solo son las crisis epilépticas en este caso, también tienen problemas conductuales, problemas cognitivos, problemas motores, todo lo que lleva la enfermedad, y problemas que se van endureciendo a lo largo del tiempo. Van bajando, conforme van creciendo, suelen bajar el número de crisis epilépticas
pero bueno, aparecen y se acentúan más los otros problemas que te he dicho, los problemas de conducta, los problemas psicomotores, en fin, así por encima. ¿Cuáles son las necesidades, hablando de ataques epilépticos? Se me ha venido también a la cabeza que en ese sofá también, por desgracia, se han sentado muchas familias que con niños o familiares que padecen muchas enfermedades. El síndrome de Fires, que también tiene ataques epilépticos, son enfermedades raras y, por lo tanto, aparte de no haber la investigación que debería de haber, tampoco hay medicación, ¿no? Tampoco hay un tratamiento. No, como te he dicho, no. Ellos suelen tener los fármacos resistentes cuando ya toman a partir de 2 antiepilépticos. Mi hija, por ejemplo, toma 4. Entonces no hay unos específicos, se van probando con los fármacos, lo que le van viniendo mejor a cada uno de ellos, porque como te he dicho, no hay 2 draves igual. Entonces cada uno tiene sus peculiaridades y eso es el neuropediatra el que debe decidir qué fármaco puede irle mejor en ese momento y ir probando. Estás aquí como padre, pero también como el director de esta asociación. Y yo te quiero preguntar cómo nace y qué necesidades, qué labor hacéis desde la asociación. La asociación, el año pasado cumplimos 10 años de vida. Nació por el empuje y el estímulo de padres con niños con esta enfermedad. Y pues nada, desde los inicios lo que se ha intentado es impulsar la investigación por medio de la Regindre que promocionamos desde la asociación, donde hay 14 líneas de estudio y en distintos campos, y poner en común a estos científicos, buscar financiación, proyectos en los que puedan participar y desde la ciencia pues intentar buscar una mejora en la calidad de vida de nuestros niños y a largo plazo pues intentar buscar la tan deseada y tan esperada cura. También tenemos, disculpa, no te preocupes, tenemos un SIO, un servicio de asistencia a familias que también se le da, sean socios o no socios, pero bueno, es importante colaborar porque las cuotas al final son pequeñas cantidades de dinero hoy día, pero ayudan a las entidades, a las asociaciones, federaciones y fundaciones a mantenernos en pie y poder dar ese servicio a todas las familias. Aparte del SIO también tenemos una psicóloga en la asociación, con la cual pues estamos trabajando, se dan en distintos proyectos que tenemos con fundaciones y demás, se da servicio a los niños de la familia. Porque claro, ¿qué necesidades tiene o cómo vive el día a día un niño que tiene esta enfermedad y por tanto también sus familiares, que también influye de manera directa? El día a día, pues, médicos, terapia y la familia, pues, mucha incertidumbre. Son niños que necesitan estar una vigilancia permanente y constante. Las crisis pueden venir y suceder en cualquier momento. Y después el tema de cognitivo y conductual, pues, necesita mucho refuerzo por la discapacidad que conlleva, ¿no? Hay retrasos madurativos, cognitivos, psicomotores que hacen que su día a día pues sea difícil. Pues eso, ¿cómo se suple? Pues con terapias que también sufragan o por medio de ayuda o directamente la sufraga la familia para intentar mejorar la calidad de vida de todos estos niños. Claro, porque para que todo el mundo que nos esté viendo sea un poco consciente, ¿cuáles son esas limitaciones que puede tener en el día a día? Pues cognitivamente son niños que tienen un retraso madurativo, son a lo mejor en cuerpo de adolescentes y adultos, pero tienen en su cabecita tienen 6 años, son muy infantiles, son unos niños muy cariñosos, dan todo amor y todo cariño. Después con los problemas de psicomotricidad, que tienen deformidades en las piernas, en los pies, tienen muchas molestias en las extremidades, sobre todo en las piernas, dolores, le duele al andar, le molesta con los ejercicios y los esfuerzos. Nosotros, de hecho, Paloma lleva desde el comienzo de la obra social de la Hermandad de Rocío de Huelva en equinoterapia
en la ribera, y son actividades que a los niños les va muy bien. La quinoterapia es una actividad fabulosa para la psicomotricidad gruesa, les va genial, pero son esfuerzos que los padres tienen que dedicar ese tiempo a desplazarte, llevarlo a esas terapias y demás. Y después conductualmente, una vez que van creciendo y van llegando a adolescencia, a madurez, que las crisis están un poco más controladas porque ya a lo mejor se ha encontrado una combinación de fármacos que puede paliar un poco esa cantidad de crisis, pues vienen otros problemas, porque el obedecer las órdenes, ese tipo de cosas ya lo llevan, todos no lo llevan bien. Es difícil, tenemos que trabajamos tanto los padres con psicólogos como ellos con psicólogos para saber dar las órdenes de formas concretas, que ellos actúen bien, ese tipo de cosas. Quiero hablar precisamente de la labor de los cuidadores, de los que estáis muy de cerca con las personas que padecen esta enfermedad, porque ellos sufren, pero claro, vosotros también sufrís. Claro. Y claro, no sé cómo tomasteis ese primer momento en el que le detectan la enfermedad y claro, algo falla, ¿no? ¿Cómo fueron esos inicios? ¿Cómo lo tomasteis? Lo peor fue los años que no sabíamos que tenía. Los años en que no teníamos un diagnóstico fueron horribles. ¿Fueron años? Fueron años. Desde que ella debutó con la primera crisis hasta que tuvo un diagnóstico, pues con 3 años y medio aproximadamente. Ya le hicieron la prueba genética y después de mucho insistir y demás, y ya nos diagnosticaron el síndrome de Dravet. Pues nos fuimos a los 3 años y medio. Pero ya una vez que tú tienes un diagnóstico, aunque sea duro saber todo lo que conlleva la enfermedad, que es una mutación, que no tiene cura, que es degenerativa, que es de por vida y todo lo que conlleva y el cambio tan brutal y tan radical que llegó a nuestras vidas, tanto para su hermana como para mi esposa y para mí, y a la gente que nos rodea y que nos aprecia y más, pues fue un cambio muy duro. Pero bueno, por lo menos tiene un nombre y sabes a qué te enfrentas. Y ya te pones a buscar asociaciones, fundaciones, igual que todas las familias que tienen algún diagnóstico, buscar el tejido asociativo, que es el que te arropa y te ampara y te tiende la mano para ayudarte en ese caminar que acaba de empezar. Porque esto es muy largo y bueno, a los cuidadores también hay que cuidarlos, que se dice mucho, ¿quién cuida al cuidador? El cuidador hay que cuidarlo porque esto es una carrera de fondo. Ellos conforme van creciendo son más fuertes, tienen más peso, tú tienes que estar también más fuerte para poder cuidar de ellos y que tengan una calidad de vida, y tú tienes que estar bien. Estar fuerte físicamente pero también y mentalmente. Mentalmente, claro. ¿Cómo hacéis esa labor? Porque claro, supongo que será tanto al inicio como ya a partir de entonces un golpe para asimilar una nueva realidad, ¿no? Sí, claro. Y bueno, pues se va al psicólogo, se busca apoyo, ayuda para tú poder afrontar este día a día y todo lo que te he comentado que conlleva la enfermedad. Los cuidadores tenemos que estar en plenas capacidades. Hay veces que uno cae, está el otro. Cuando el otro cae, pues nos vamos ayudando unos a otros y con el apoyo de nuestra familia y amigos que siempre están ahí, la verdad, pues en un momento que a lo mejor tú no puedas recogerla, va alguien a recogerla, ese tipo de cosas, porque después necesitan mucho tiempo para revisiones médicas, tratamientos, pruebas, las terapias que tiene todas las tardes, porque tiene casi todas las tardes de la semana ocupadas. Los cuidadores tienen que estar fuertes. Después está el problema también, que es otro vértice, otra arista de la enfermedad, que es el tema económico. La mayoría de las familias con hijos con enfermedades raras o síndrome de Dravet, hay uno de los dos padres que deja de trabajar para dedicarse al cuidado del hijo. Prácticamente 24 horas, ¿no? Claro, porque de noche también hay veces que cuando se está enfermo con fiebre se hacen vigilias, nos vamos turnando por si hay una crisis, pendiente de la temperatura, y de día pues con tantísimos médicos, tantas pruebas, desplazamientos a lo mejor a especialistas de la enfermedad que están fuera de la provincia o fuera de Andalucía, en otras partes del país, de España,
pues es complicado llevarlo con... Se necesita con tiempo trabajo, y dinero, claro. Tiempo y dinero. Entonces hay veces que los familiares, pues alguno de ellos pues se sacrifica y se dedica más en pleno al cuidado de los niños. Y ahora lo más importante de cualquier enfermedad, especialmente de una enfermedad rara, la investigación. ¿En qué punto nos encontramos con la investigación? Ahora mismo en el síndrome de Dravet nosotros desde nuestra red INDRE tenemos 14 proyectos distintos en varios campos en los que colaboramos y cofinanciamos o buscamos financiación. Estamos colaborando, uno de ellos está en Argentina, en la Universidad de La Plata, otro está aquí en Sevilla, en el Centro Cabimed, que es un estudio de células madre, que la verdad que va muy avanzado, y en otras partes de la geografía española. Y bueno, se van encontrando cosas, van apareciendo nuevos fármacos, nuevas medicaciones que van mejor para el síndrome de Dravet, como es la fenfluramina, como es el cannabidiol, y están ayudando a mejorar la calidad de vida de nuestros niños. En el día a día os encontráis con barreras, en el sentido, ¿la sociedad necesita sensibilizarse en cuanto a este tipo de enfermedades? ¿Os sentís respaldados, os sentís entendidos, comprendidos? Hay veces que sí, veces que no, es complicado, es muy complicado. Muy complicado. La gente llevamos una vida tan estresante y tan acelerada que hacer que alguien se ponga en tus zapatos es complicado. Paloma, gracias a Dios, estamos arropados por todo el mundo. Hay familias que no, también depende del entorno. Las grandes ciudades no es lo mismo que a lo mejor una ciudad pequeña o un pueblo. Pero bueno, nosotros en nuestro caso tuvimos, no es más y menos, sino que hasta que le hicieron la adaptación en su colegio y demás, pues pasó un periodo ahí que lo pasamos, la verdad, que regular. Ahora mismo está en el instituto, está en una aula específica. Los últimos años de su colegio en el Cervantes ya todo el mundo sabía de la enfermedad que tenía y sabía cómo tratarla y manejarla, y ya tenía su adaptación. Entonces, bueno, bien. Pero que, claro, hace falta más concienciación. Claro que sí, sobre todo conocer las diferentes realidades que se viven aquí en Huelva. Decíamos también anteriormente con el Alzheimer que es que le estamos contando, por desgracia, realidades que se viven aquí, no demasiado lejos, sino aquí en la provincia, y que sean ustedes conscientes también de las diferentes realidades que viven las diferentes familias. Vamos a seguir hablando de este tema, pero permíteme, Antonio, que me marche a la calle de nuevo, porque estamos tratando con nuestra compañera Amalia Ramos y Ana Amador, compañera del diario digital Huelva Hoy, que decimos que ha estado entrevistando, ha podido estar hablando con familiares y víctimas del accidente ferroviario de Adamuz, donde estamos a punto de cumplir esos 3 meses, y nos contaba, compañera Amalia, las diferentes entrevistas, todas las realidades también que viven las víctimas, y algo que es, yo creo, el nexo común, ¿no?, que es conocer la verdad. Exactamente, Sergio. En un primer momento pues tuvimos unos pequeños problemas técnicos, pero retomamos en un segundo momento conversando con Ana Amador, y es que son problemas del directo, lógicamente. Pero queremos aquí seguir conversando porque ella es, decíamos, la portavoz, la que está dando voz a esas víctimas, a esos familiares del accidente de Adamuz a través del diario digital Huelva Hoy. Y conversamos con Ana específicamente sobre una entrevista que la ha marcado profundamente a ella, y es el caso de Cristina Rando. Ana, cuéntanos un poco de esta entrevista, cómo surge la idea y cómo Ana, como persona y como periodista, pues logra deslindarse de esa parte personal, pues para hacer llegar la historia de Cristina. Bueno, pues Cristina es una chica que viajó a Madrid para presentarse unos exámenes. Iba con sus compañeros, con profesores. Es una chica muy fuerte y, sin embargo, a día de hoy no puede hablar. Yo le ofrecí para llamarla por teléfono y hacerle la entrevista telefónica, pero no pudo, tuvo que ser por escrito. Y una persona que es tan fuerte y estar ahora mismo tan rota en algunos aspectos, a mí me sobrecogió. Específicamente, ¿qué fue la parte de ese corazoncito de Ana que tocó Cristina?
A mí me llamó la atención cuando decía que hacer cosas simples de su vida cotidiana se había vuelto una odisea. O cuando narraba que el montarse a lo mejor en un vehículo le daba ahora mismo un miedo atroz. Y yo dije, Dios, es que esto no nos podía haber pasado a cualquiera, ¿sabes? Como decía Fidel en la primera entrevista, pues que era una ruleta rusa prácticamente. Sí, sí. Y ya te digo, la entrevista tuve que hacerla por escrito y me dio mucha pena. Además, yo se lo dije cuando terminó la entrevista y se lo dije, no nos conocemos en persona, pero de verdad que lo que necesites cuenta conmigo. Y lo dije en serio, y lo que necesite, ahí estoy. Ahora, como redactora de Huelva, aquí específicamente redactora onubense, ¿cómo crees que ha calado en esta sociedad ese accidente de Adamuz del que aún todavía no se conocen las verdades, las respuestas? Yo creo que la sociedad onubense ya estaba harta de los problemas que estábamos teniendo con el tren. Si no había un retraso de 20 minutos, eran 7, 8 horas, ¿sabes? Era continuo. Entonces, me da la sensación de que cuando se ha producido este accidente, la gente decía, es que esto iba a pasar tarde o temprano, porque estaba muy mal la situación. Entonces, ahora que ha ocurrido, pues necesitamos respuestas, necesitamos saber quiénes han sido los culpables y que paguen por ello. ¿Cuándo se sabrá? Eso ya no se sabe. Después de todas estas entrevistas y algunas que seguirás haciendo también, ¿cuál es el mensaje que te dejan en común todas las víctimas? Bueno, pues principalmente que los servicios de emergencia se han volcado con ellos, que no es justo que ahora se intente achacar a ellos responsabilidades cuando, dicho de forma mal y pronto, cuando se han partido el culo por ellos, ¿sabes? Cuando estaban en sus casas y han dejado sus casas y se han ido corriendo a los hospitales para doblar turnos, incluso porque necesitaban manos y había que trabajar y tenían que sacar adelante a esas personas que estaban muy mal. Entonces, que ahora se esté culpando a esas personas es un mensaje que transmiten ellos y dicen, no es justo, no es justo. Los que tienen que pagar son quienes, sabiendo que había unas circunstancias que estaban mal o había las vías rotas o lo que sea, no hicieron nada. O incluso cuando se van conociendo noticias, en ningún momento se han depurado responsabilidades. Esas personas quieren, esas víctimas quieren responsabilidades, quieren que se haga justicia y quieren que se sepa la verdad. Ese es el mensaje. ¿Cómo logra entonces Ana, la persona, no la periodista, pues lograr contar una historia, llegar a esas personas sin derrumbarse, sin derribarse? Porque yo creo que cuando tú haces el trabajo como periodista, la Ana persona desaparece. Viene la Ana periodista. A mí me estás contando una historia, te estás abriendo a mí, me estás mostrando tus fortalezas, tus debilidades, te estás abriendo. Y a mí no me corresponde en ese momento convertirme en la protagonista de esta historia. Yo no soy la protagonista, son ellos. Y entonces, por deber, por responsabilidad, por respeto a esas personas, tengo que hacer mi trabajo lo mejor posible y darles voz a ellos. Eso es lo que tengo que hacer y ya está. Si bien aún no nos adelantas algunas entrevistas, ¿pretenden seguir haciendo otras entrevistas? ¿Pretenden seguir dando voz? Por supuesto. De hecho, estamos ahora mismo trabajando en otras entrevistas porque creemos que es necesario que la sociedad sepa que la historia no acabó en ese accidente, que esas personas a días de hoy se están enfrentando a duelos porque sus familiares han fallecido o a las consecuencias de esas heridas y que ahora tienen un proceso largo y bastante complicado de rehabilitación. Entonces, esas personas tienen que seguir saliendo, sus historias y sus voces tienen que seguir saliendo. Pues muchas gracias, Ana, yo te agradezco por haber llegado aquí al Mucho que Contar, por contar tu historia y sobre todo por dar voz a esas personas. Yo me quedo con esa frase, que la historia no acabó en ese accidente, sino que los medios de comunicación, los medios que apuestan por esa veracidad, pues siguen buscando esa verdad que toda Huelva necesita. Así que ya sabes, Sergio, esta es la historia de Ana, que ella no es la protagonista, pero agradecemos muchísimo todas esas historias que nos está contando y acercándonos al corazón de cada onubense que se ha visto afectado por el accidente de Adamuz. Efectivamente, Ana no es la protagonista, pero sí que es esa vía para acercarnos todo lo que nos llega, en este caso por parte de los familiares y las propias víctimas de ese accidente de Adamuz, y donde seguirán diciendo lo mismo, seguirán exigiendo lo mismo, que es reparación, verdad y justicia. Nosotros lo seguimos teniendo muy presente, gracias a las dos compañeras periodistas del diario Digital Huelva Hoy, gracias a ti también, Amalia, todos los días ahí también ofreciéndonos mucho que contar.
nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias, compañera. Nosotros hablamos aquí en Plató, en este caso, de la Asociación Apoyo Drave, donde precisamente, Antonio, traías por aquí 2 manuales, 2 guías. Si quieres, cuéntanos un poco qué consiste cada una, porque hemos estado hablando fuera de cámara y son bastante interesantes. Mira, esta guía la sacamos de la mano de UCB el año pasado. Es una guía para ayudar a las familias, para constituir, se llama, sobre las distintas ayudas económicas y beneficios fiscales que hay para las familias. Hablamos sobre todo sobre el patrimonio protegido, planes de pensiones a favor de personas con discapacidad, testamentos y ley de apoyo a las personas con discapacidad. Enseñar si puedes a cámara para que, ahí va, para que ahí está, Vivir con Epilepsia se llama. Y también te decía fuera de cámaras que, claro, era un aspecto en el que yo personalmente no había caído, pero sí que es importante. Sí, claro, conforme los niños se van convirtiendo ya en adolescentes y en adultos, y nosotros también nos vamos volviendo más mayores, pues hay que también pensar en el día de mañana, qué les vamos a dejar, que esa carga de esos cuidados, ya no solo los cuidados, sino la carga económica que conlleva, que no recaiga bien sobre sus hermanos si los tiene, o bien sobre las personas que sean sus cuidadores, si tú los tienes más o menos establecidos y demás, cuando tú ya no faltes, tú no estés, o tú no te puedas hacer cargo de ellos. Entonces hay unas figuras fiscales como el patrimonio protegido, las pensiones, que tienen unos beneficios fiscales a la hora de esas aportaciones y ayudan a las familias. Hace 2 años lo llevamos a Jesús Moure, abogado, que es el que ha redactado la guía, promocionada por Apoyo Drave y patrocinada por UCB Pharma. Pues estuvo en el congreso nuestro de hace 2 años en Madrid, en la Universidad de Nebrija, dio una charla, le gustó mucho a las familias que estuvieron allí y a los médicos y farmacéuticos que estuvieron, les pareció muy interesante, porque también hay, no todo es científico y buscar la cura, además de buscar la cura hay una parte humana, de humanización, de cuidado, de familia, que necesitan que les extiendan la mano, que les ayude, que les des herramientas y que les des información de este tipo, que bueno, son necesidades que van surgiendo con el tiempo, y siempre que pueda ayudar a una familia a tener un beneficio fiscal en renta, a tener un beneficio en constituir un plan de pensiones para el día de mañana para sus hijos, pues bienvenido sea. Está muy claro, está adaptado para un lenguaje de cualquier persona. Lo único que no pudimos hacerlo por el tema a nivel nacional completo, porque País Vasco y Cataluña tienen otras figuras distintas, con otro tipo de beneficios fiscales distintos en esas 2 comunidades autónomas. Vale. Y además me decía también que se podía consultar, esa era... Sí, nosotros la tenemos, nosotros en la página web tenemos una serie de guías, de manuales, de información, tanto de síndrome de Dravet como de enfermedades raras y complejas. Esta guía concretamente te la puedes descargar gratuitamente en PDF desde nuestra página web, poniendo apoyodrave.eu, y puedes descargarla sin ningún tipo de problema, al igual que la otra guía que tenemos aquí. ¿Y la otra es sobre? La otra guía esta es una guía que se hizo hace ya unos años, la hizo la doctora que descubrió el síndrome de Dravet, la Charlotte, y ahora se ha hecho una revisión. Una revisión en la que participa uno de los médicos del comité científico que participa en esta revisión, es la doctora Sánchez Carpintero, que es española, y lo que se trata son las 20 primeras preguntas sobre el síndrome de Dravet. Surgirán muchas preguntas. Sí. Además, casi todo lo que esa inquietud, eso que te viene, esa pregunta, esa duda, casi todo se recoge aquí, la mayoría. Después de una parte muy didáctica, hablando sobre el tratamiento de las crisis epilépticas, las distintas crisis epilépticas que hay, qué es la mutación genética. O sea que para una primera noticia, un primer diagnóstico, tirar de esta guía te puede solucionar muchas de esas primeras dudas y esos primeros miedos e incertidumbres que tenemos cuando nos dan la noticia. Información muy útil y básica
para todos aquellos que estáis alrededor de las personas que padecen esta enfermedad. Y en cuanto a la asociación, ya por un poco ir cerrando, la gente desde casa o desde cualquier sitio, ¿cómo puede ayudar? ¿Qué puede hacer a través de la asociación? Pues nosotros, Apoyo Drave, está declarada como una asociación de utilidad pública. Todo lo que se dona a nuestra asociación pues desgrava en la declaración de la renta. Nosotros a final de año emitimos al año siguiente un certificado, con lo cual ese donativo, esa aportación que nos pueden hacer, bien por Bizum, bien por transferencia bancaria, entrando en nuestra página web, apoyodrave.eu, pues fiscalmente es un gasto que pueden deducirlo en la declaración de la renta. Y están ayudando a una asociación a mantenerse viva, a seguir luchando por la búsqueda de una cura para el síndrome de Dravet y seguir buscando y ayudando a familias con otro tipo de epilepsia y enfermedades raras, y a dar difusión y cuidado a los niños y a los familiares. Claro que sí, ojalá encontremos pronto esa meta que es la cura, ojalá que la encontremos pronto. Mientras tanto, pues será necesario la investigación, el apoyo y el acompañamiento, por supuesto, a las personas que padecen y a los familiares, que también lo padecéis y lo vivís muy de cerca. Antonio, muchísimas gracias por acompañarnos y por contarnos todo acerca de esta enfermedad y por contarnos esa realidad que vivís vosotros también. Muchas gracias a vosotros por este tiempo y este espacio. Gracias, Antonio. Bueno, pues nosotros vamos a hacer de nuevo un alto en el camino, vamos a continuar contándoles estas y otras muchas cosas, realidades también que se viven aquí en la provincia de Huelva. Será la vuelta de publicidad. ¿Qué tal? Continuamos en directo, 6:06 de la tarde, ya en este tramo final de este lunes, donde hemos retomado la actividad también aquí en Mucho que Contar. Continuamos en directo y decimos hablando también sobre diversas enfermedades. En este caso nos acompaña Pilar Orrego, que es la gerente de AOSATEA. Y Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Me vas a permitir que diga esa letra? Asociación Onubense de Síndrome Asperger y Trastorno del Espectro Autista. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenida. Hemos estado hablando también con otros compañeros, familiares también que padecen, cuyos familiares padecen enfermedades. En este caso, esta probablemente la conozcan más personas porque está un poco más extendida. Me quiero remontar también un poco a los orígenes de esta asociación. ¿Qué necesidades, una asociación que se crea en el año 2012, qué necesidades veis, detectáis para dar el paso a impulsar y crear esta asociación? Vale, en primer lugar voy a aclarar que no es una enfermedad, es un trastorno del neurodesarrollo, porque tengo que aclararlo porque es una cosa en la que caemos mucho, ¿no? En hablar, pero en realidad es un trastorno del neurodesarrollo, una condición. ¿Y cómo surge la asociación? Pues es un grupo de familiares que nos conocemos pues en salud mental o nos conocemos en los recursos que existen para trabajar con el autismo de nuestros hijos diagnosticados y bueno, nos conocemos y nos damos cuenta que muchos de nosotros tenemos que ir a Sevilla para que exista una atención más especializada en el autismo, en las personas con autismo de grado 1. Y bueno, pues no trasladarnos, nos echamos para adelante y dijimos, bueno, pues ¿y por qué no montamos nosotros un recurso que es necesario, de un colectivo que no se está atendiendo aquí? Y la verdad es que, bueno, pues hasta hoy ha funcionado mucho. Fuimos 6 familias las que empezamos y ahora somos 300 las que estamos atendidas. Claro, pues precisamente te iba a preguntar también por esa evolución que supongo que habréis tenido con los años, un incremento de personas y familiares supongo que se han ido sumando, ¿no? Sí, el incremento fue muy grande, además empezamos también a trabajar cosas como la difusión. Es verdad que lo que antes se conocía como síndrome de Asperger, que ahora es un trastorno del espectro autista, con personas autistas con necesidades de apoyo grado 1, es como ahora se tendría que llamar. Empezamos a hacer difusión sobre este perfil del autismo, que antes era un poquito, pasaba más desapercibido, y al hacer difusión a través de un proyecto que se llamaba Asperger,
A través de Diputación empezamos a visitar pueblos, colegios, centros de salud, y la verdad es que esa difusión hizo que mucha gente en muchos coles se detectara y cada vez se fuese conociendo más en nuestra ciudad y en nuestra población en general. Y precisamente hablando de la detección, ¿cómo se puede detectar este trastorno? Pues por suerte ya cada vez se detecta antes, porque bueno, existe un estereotipo, ¿no?, del autismo como de un autismo con una necesidad de apoyo mayor, ¿no? Todos tenemos en la imagen, pues a lo mejor Rayman o perfiles así, mucho más, a lo mejor con más necesidades de apoyo. Pero sí que es verdad que existe un perfil en el que a lo mejor pueden pasar desapercibidos por parecer más tímidos, o niños o adultos que les cuesta más trabajo relacionarse, que tienen más dificultades a lo mejor a la hora de ser flexibles o entender normas sociales. Lo que se detecta en un niño básicamente, en la adultez a lo mejor ya son otras cosas, pero en los niños a lo mejor se detecta pues más rigidez, a la hora del juego suelen ser más rígidos, juegan a lo mejor más ordenando objetos, más que con juegos simbólicos, y dificultades a la hora de comunicarse socialmente con otros niños, con sus iguales. Has hablado antes de necesidades de apoyo. ¿Cuáles son esas necesidades específicas que requieren? Pues, por ejemplo, en el contexto educativo las necesidades de apoyo van a variar. Es que al final es un espectro y cada persona tiene unas necesidades diferentes. Pero a lo mejor a nivel educativo pues sí que existen unas necesidades, a lo mejor pues tienen dificultades psicomotrices, funcionan mejor con exámenes orales, necesitan más estructura, necesitan más anticipación, tienen también dificultades sensoriales, por lo que a lo mejor el barullo de una aula le puede perjudicar. Pues a lo mejor es una adaptación sensorial, las adaptaciones no suelen ser curriculares, bueno, a veces sí, pero el currículo suele ser el mismo, pero se van adaptando, digamos, las herramientas con las que se enseña. Claro, de manera genérica, porque bien has dicho que bueno, cada caso concreto es un mundo distinto, de manera general, ¿qué puede influir en el desarrollo de las personas con espectro autista? Porque claro, siempre pensamos en el ruido, ¿no?, en el sonido, pero ¿hay algo más? A nivel sensorial pueden ser cualquier sentido, porque también pueden ser tener hipersensibilidad a los olores, no sé, incluso al tacto. Suelen ser niños que les irrita las etiquetas, que les pica la ropa. En la adultez también suele pasar que tienes como mucha intolerancia a ciertas texturas. A nivel alimenticio también puede haber también algún rechazo hacia alguna textura, hacia algún sabor. O sea que a nivel sensorial puede afectar a cualquier sentido. Claro, yo lo decía por cómo podemos los demás mejorar la vida, el día a día de la gente que padece este trastorno. Pues yo creo que lo más fácil, como para cualquier persona, es preguntarle qué es lo que necesita. Si necesita, a lo mejor si le molestan las luces también, suelen ser algo que también impacta, pues preguntar. ¿Te sientes más cómodo así? ¿Te sientes más? Cada persona va a necesitar a lo mejor una adaptación diferente. ¿Y qué papel juega la asociación AOSATEA en el desarrollo, en el acompañamiento de estas personas? ¿A dónde va enfocada, digamos, vuestra labor? Pues mira, nosotros entendemos el autismo no como una dificultad de la persona, que la persona tenga que cambiar. Lo que entendemos es que tenemos que darle las herramientas necesarias para adaptarse a un mundo en el que no están adaptados. ¿Vale? El esfuerzo tiene que ser de la sociedad, tiene que ser del entorno escolar, tiene que ser de la familia. Entonces muchas veces también se trabaja obviamente con la persona con dificultad, pero va más enfocado a trabajar con la familia, darle las herramientas a las familias para que entiendan que muchas veces las familias vienen para preguntar cómo puedo trabajar esto, qué es lo que necesita mi hijo para que yo pueda llegar, porque al final es como tú como madre hacer una adaptación curricular como en el cole, pero de la educación de tu hijo. Entonces lo que intentamos enfocarlo es más a nivel social y a nivel familiar, educativo, y que se vayan a, no sé, yo creo que tenemos que buscar una sociedad más inclusiva al fin y al cabo, es el objetivo.
Y esa inclusividad en la asociación, ¿se están dando pequeños pasos? No, pero aún queda mucho por hacer, ¿verdad? Yo creo que en general en la discapacidad queda mucho por hacer, porque la inclusión real sería que, bueno, que una persona con unas necesidades de apoyo determinadas fuese lo mismo que una persona sin necesidades de apoyo, ¿no? Que como que todo el mundo aceptáramos que igual que uno es, yo qué sé, de determinada manera, no sé, le molesta la luz, no sé, yo creo que es una cuestión más social, pero yo sí creo que cada vez se va avanzando más a nivel general en la discapacidad. Es verdad que con el autismo, y sobre todo con el autismo a lo mejor con necesidades de apoyo las dificultades como no se ven, es algo que tú no ves, ¿no? En otros síndromes, en otras discapacidades es algo como más evidente, más obvio, pero en esto tú no lo ves físicamente. Es como algo más invisible, ¿no? Claro, es muy invisible. Luego las personas que sufren autismo, incluso en la adultez, ¿no? Hacen mucho enmascaramiento social, intentan pasar desapercibidas. Entonces muchas veces caemos en el error de, bueno, yo también soy un poco autista, a mí también me pasa eso, ¿no? Yo también tengo dificultades para relacionarme, pero claro, no es eso, es un conjunto de cosas que hace que la persona vaya sufriendo a lo largo de su vida muchas dificultades. Ahora quiero hablar también un poco de las barreras que se puede encontrar en la sociedad, en el día a día, una persona que padece este trastorno, pero permíteme, porque nos tenemos que marchar en este caso con nuestra compañera María Álvarez, que en este caso desde la localidad de Cumbres Mayores, donde hoy precisamente se celebra el lunes de Albillo. Vamos a conocer un poco, compañera María, de qué se trata, qué ocurre en Cumbres Mayores. ¿Qué tal, compañeros? Bueno, hoy estamos en Cumbres Mayores, nos hemos venido a este lunes en este municipio serrano, donde pues están celebrando uno de los días más importantes de todo el año, uno de los días más esperados para todo cumbreño y cumbreña, que es el lunes de Albillo, así es conocido, donde pues escuchamos a sus danzantes y donde por supuesto sale la Virgen de la Esperanza, patrona de Cumbres. Y para ello pues estamos aquí con Gema Castaño, ella es la alcaldesa de este municipio. Gema, primero felicidades por este día tan importante para todos los cumbreños, por todo el trabajo que hacéis desde la Corporación Municipal para que salga todo estupendamente en conjunto con la hermandad. Y bueno, cuéntanos qué es este lunes de Albillo, como bien he dicho a nuestros espectadores, que se está sucediendo justamente ahora. Pues muchas gracias por estar aquí hoy un año más con nosotros para transmitir lo que son nuestras festividades grandes. En concreto pues estamos en nuestras fiestas patronales en honor a Nuestra Señora de la Esperanza. Este segundo lunes de Pascua, que como viene siendo habitual, pues celebramos el lunes de Albillo y en el que todos los años renovamos ese voto de 1629 para darle gracias cada año por habernos librado de aquella epidemia de garrotillo que padeció la población en 1629. Es un día muy bonito, yo sé que a ti te gusta, sí. Un día de convivencia, de armonía, de hermandad y un día también en el que se mezclan pues nuestras costumbres, nuestras tradiciones y lo que nos hace pues sentir nuestra tierra, nuestro pueblo y disfrutar en torno a la figura de nuestra madre, nuestra patrona y alcaldesa perpetua, como es la Virgen de la Esperanza. Gema, como bien dice, hemos vivido, a mí me gusta mucho esta festividad, llevo ya varios años viniendo y la verdad que emociona también una de las primeras, si no la primera, que da el pistoletazo de salida a todas las romerías en esta temporada de gloria, una vez pasada ya la Semana Santa, que inaugura la temporada desde la comarca serrana y es verdad que aquí se vive una devoción, también una emoción, una fe especial en torno a la Virgen de la Esperanza, como he estado viendo y hablando también con diferentes personas que hoy están aquí, niños, jóvenes, mayores, ancianos también que se congregan en este día simplemente para ver a su patrona, como bien has dicho, que es lo que mueve tantísimo al cumbreño para estar en el día de hoy aquí, ¿no? Pues mueve sobre todo lo que tú has dicho, la fe. La fe nos mueve, la fe que tenemos hacia ella, el agradecimiento, la gratitud y también la devoción. La devoción son todos los pilares, creo yo, esenciales que nos llevan a este día a estar junto a ella y a disfrutar y pasar lo más cerquita posible de ella. Y además de esta fe y de esta devoción, que también congrega aquí una explosión de folclore y de tradición con esos danzantes de la Virgen de la Esperanza, que bueno, es sonido único
y característicos de Cumbres Mayores. Cuéntalos también a los espectadores, que sepan de dónde vienen estos danzantes y que van siempre acompañando a la imagen. Pues sí, la verdad que uno de los sonidos típicos es el del tambor y la gaita, y lógicamente pues tiene que ir acompañado del repiqueteo de palillo. La verdad que es una de nuestras señas de identidad, la danza. Como sabéis, tenemos 4 grupos de danza, en concreto hoy están actuando 2, que son los de la Hermandad de la Esperanza, y la verdad que este año pues también es muy bonito, sobre todo para muchas familias, porque los más pequeños, digamos, están teniendo el debut este año. Este año es un grupo pequeñito que se ha formado este año, tuvieron su estreno ayer y la verdad que están encantados, porque es el prolongar lo que son las costumbres y las tradiciones de generación en generación. Como bien ha dicho el párroco en la Eucaristía, pues tenemos esa tarea de transmitir a los más pequeños, a las generaciones venideras, todo nuestro acervo cultural, todas nuestras tradiciones, nuestras costumbres, para que perduren en el tiempo y para que los más pequeños pues se vayan adentrando en la esencia y en las raíces de nuestro pueblo y de nuestra tierra. Gemma, y una vez finalizada ya esta procesión, esta misa de Romero, nuestros espectadores que están escuchando de fondo, que han visto ya en pantalla qué es lo que está sucediendo ahora mismo, que están viendo allí a 2 personas con el micrófono, cuéntanos un poquito, haciendo una subasta, ¿no? Que después de la misa es la tradicional subasta del gallo, si no me equivoco. Sí, totalmente. Nosotros todos los lunes de Albillo pues tenemos la subasta del gallo, en el que nuestros vecinos Isidoro, Santi, Juan Manuel, que también estará por ahí, pues ellos hacen la labor de eso, de subastar todos los regalos que previamente los cumbreños y cumbreñas pues le han cedido a la Virgen, para que una vez que se subasten pues se adquiera una serie de recursos económicos para todos los proyectos que tiene la hermandad. Vamos, que Cumbres Mayores se vuelca con su Hermandad de la Esperanza, con su patrona y con esta Virgen que llena el corazón de esperanza, valga la redundancia, por supuesto, a todos los cumbreños y también a la gente que venimos de fuera, porque es emocionante y digno de venir a verlo, y por lo menos una vez en la vida, yo creo. A mí me alegra mucho que estéis contentos de estar aquí con nosotros este día. La verdad que nos abre a través de la cámara esa ventana, no solo a la comarca serrana, sino también a la provincia, para que también pues toda la gente que quiera venir a visitarnos y a compartir con nosotros estos momentos y estos días tan bonitos de festividad de la Virgen de la Esperanza pues puedan hacerlo. Y bueno, como sabéis, no nos pierde ni nos puede ni el frío ni la lluvia en muchos años ni nada. Este año ha sido con viento, con frío, pero las mismas ganas, las mismas ilusiones y la misma armonía, la misma fraternidad y deseando de estar juntos, de pasar este día en convivencia y de disfrutar de nuestro pueblo y de nuestra gente y de nuestra patrona. Pues Emma, muchísimas gracias por tus palabras, por tu tiempo también, por enseñarnos toda la tradición y la historia cultural que tiene Cumbres Mayores. Muchas gracias. Gracias a vosotros siempre y, como digo, aquí tenéis las puertas abiertas para volver un año y otro. Pues ya saben, para el próximo año apuntar en el calendario este lunes de Albillo aquí en Cumbres Mayores, que de verdad os encantará ver y sentir la devoción de un pueblo hacia su patrona, la Virgen de la Esperanza. Así que, compañeros, nos despedimos desde aquí, desde la ermita de Nuestra Señora de la Esperanza en Cumbres Mayores. Pues muchísimas gracias, compañera María. Aquí no salimos de una y ya estamos en otra, ¿eh? Prácticamente no nos ha dado tiempo a acabar la Semana Santa, que justo el domingo de Resurrección ya comenzaban las primeras romerías aquí en la provincia de Huelva, que además tenemos la fortuna de contar con muchísimas, y también pues las tendremos muy presentes en este espacio, en este programa, en Mucho que Contar, donde también estaremos en muchos puntos de la provincia conociendo también su romería, su cultura, en definitiva su identidad, ¿no? La identidad del pueblo, que lo expresamos pues de esta manera. Nosotros hablábamos de la asociación AOSATEA, perdón, ya le había quitado yo una letra, y hablamos también de las barreras que se encuentran las personas dentro del espectro. ¿Cuáles son precisamente esas barreras que en el día a día se pueden encontrar y que dificultan de alguna manera pues su desarrollo diario? Pues muchas veces las barreras vienen por parte de la propia sociedad, ¿no? De incluso invalidar un diagnóstico o... Bueno, muchas veces no, es que es tímido, es que o no reconocer que eso es una dificultad que tiene diagnosticada, ¿no? A veces... Yo creo que pasa mucho eso, el no reconocimiento, ¿no? Claro.
Yo creo que la mayor dificultad en esta condición es esa, es el que eso, que te comparen o que digan, no, a todo el mundo le pasa siempre algo así, todo el mundo es un poquito autista. Ese tipo de comentarios sí que es verdad que sobre todo a las personas en la edad adulta les resulta como invalidante, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que empezar a entender esta condición como lo que es, ¿no? Como una dificultad añadida. No sé si a través de la asociación también tenéis algunas actividades previstas próximamente en relación pues a las personas también del espectro, porque claro, hablamos de que muchas de ellas se detectan en niños, pero también en muchos adultos, ¿no? Sí, precisamente el próximo jueves tenemos una mesa redonda que va dirigida a eso, al diagnóstico en la adultez. Hay muchas veces que, bueno, muchas veces. La mayoría de adultos que son diagnosticados ahora obviamente no han sido diagnosticados en la infancia, porque bueno, antes no era algo conocido, es algo que se ha empezado a conocer ahora, al fin y al cabo es algo relativamente reciente. Hay muchos estereotipos, ¿no? en lo que es el autismo, ¿no? Como hemos hablado antes. Y nuestra mesa va dirigida a esos diagnósticos de adultos, es una mesa de experiencia en la que van a intervenir personas diagnosticadas y profesionales de salud mental, que bueno, pues un poco para ver qué es lo que está pasando y cómo podemos mejorar todas esas cosas. Claro, porque hay muchas personas precisamente que tienen, hablamos fuera de cámaras también, que hay un factor hereditario también en estas personas que padecen el espectro, que están dentro del espectro. Sí, parece ser que sí, que se corresponde con algo genético. O sea, hay padres que se han diagnosticado a través del diagnóstico de sus hijos, se han sentido identificados, oye, pues yo de pequeño también tenía este tipo de dificultades, igual yo también me siento identificado con esto y al final han tenido un diagnóstico de... Son personas que han ido sobreviviendo en la infancia, han hecho mucho enmascaramiento social, se han adaptado a una sociedad en la que se han sentido incomprendidos, pero bueno, han ido tirando. Y bueno, han llegado a la adultez sin un diagnóstico, pero con muchas otras dificultades, como puedan ser ansiedad, fobia social o depresión. O sea, muchas veces antes del diagnóstico de autismo han pasado por otros diagnósticos, ¿no? Sin ver que la base era un autismo con necesidades de apoyo grado 1. Pilar, tal y como hemos hecho también en el resto de personas que en el día de hoy han precedido justo en ese lugar, también hay un componente importante que son las personas que se encuentran alrededor de la persona, familiares, amigos, personas allegadas. ¿Cómo lo vivís vosotros también? Pues yo vuelvo a hablar de la sociedad, ¿no? Lo vivimos un poco también desde la incomprensión, ¿no? Porque en muchas ocasiones te sientes hasta juzgado, ¿no? Como madre o como padre puedes sentir que, bueno, es que está mal educado, es que esto le pasa porque tiene una mala educación o porque tiene... Y no saben que somos familias que estamos dándolo todo por intentar que nuestros hijos entiendan el mundo, porque al fin y al cabo es otra manera de entender el mundo y ellos necesitan pues adaptarse. Y yo creo que muchas veces es eso, ¿no? Te encuentras en el parque o te encuentras en el cole o un profesional que a lo mejor no te atiende de la manera que tú a lo mejor esperas porque minimiza, ¿no? Muchas veces el minimizar es lo que creo que es más doloroso, o por lo menos a mí como madre muchas veces me resulta doloroso que me invaliden o que me minimicen mis dificultades, ¿no? Que las dificultades se centren nada más que, bueno, pues al igual es un problema educacional. Y ya por último, para ir cerrando, Pilar, no sé si te parece que, tal y como hemos hecho también con el resto de personas que han estado aquí durante el día de hoy, y de cara un poco a las personas que nos estén viendo a través de las pantallas, ¿cómo pueden colaborar, cómo pueden aportar el granito de arena con esta asociación? Bueno, tenemos en la página web, tenemos un enlace con donaciones a través de Bizum. Pueden hacerse socios de AOSA, son 20 euros al mes, que luego, bueno, tiene, por ser socio, tiene, ¿cómo se dice en Hacienda? Te devuelven en Hacienda, es que ahora eso no... somos de utilidad pública, entonces como que te degrava, eso, esa es la palabra, te degrava.
pues eso, pueden hacerse socios, no tienes por qué tener un familiar con este tipo de condición, sino, bueno, pues tú quieres colaborar y te puedes hacer socio. Bueno, hay muchas entidades, amigas también, como club moteros, conciertos, que también tenemos próximamente un concierto con Voces del Mar. En fin, todo ese tipo de cosas siempre, yo creo que las asociaciones y los grupos asociativos tenemos que hacer piña también y generar como una sinergia. Claro que sí. Y bueno, luego también animar a la gente que participen en las actividades que se hagan de difusión, ¿no? Porque al fin y al cabo, por ejemplo, la mesa que tenemos el jueves es importante porque creo que hay mucho desconocimiento sobre el autismo en adultos y bueno, es una oportunidad de escuchar de la propia voz de personas autistas su vivencia, ¿no? De cómo la han vivido en la infancia, cómo han superado eso y qué dificultades presentan ahora en la adultez. Entonces creo que va a ser una mesa muy interesante de acudir. Es el jueves a las 5 en la sala de Moras Claro, de la Caja Rural. Fundación Caja Rural Fundación Caja Rural del Sur. Pues eso, el jueves a las 5. Sobre todo yo creo que también importantísimo empatía y comprensión por parte de toda la sociedad para que así podamos estar y tener un mundo más inclusivo. Pilar Orrego, muchísimas gracias por estar con nosotros y por contarnos todos acerca de esta asociación y de la realidad también que viven estas personas dentro del espectro. A vosotros. Gracias, Pilar. Bueno, pues nosotros nos vamos despidiendo, vamos poniendo punto y final al programa de hoy. Gracias por estar al otro lado de la pantalla y a partir de ahora nos vemos todos los días de lunes a jueves en directo aquí en Telenuba. Nos vemos mañana, por supuesto, a partir de las 5 de la tarde porque tenemos mucho que contar.